El sistema nervioso es una red compleja de células altamente especializadas que permiten la generación, transmisión y procesamiento de información para vincular las funciones corporales y generar cognición, comportamiento y conciencia. Comprender la estructura y función de las células nerviosas es fundamental para descifrar los mecanismos neuronales que subyacen a procesos tanto básicos como la respiración o el latido cardíaco, o superiores como la memoria o la toma de decisiones. Esta sesión se basa en la segunda edición del libro Neurociencia Cognitiva de Redolar, que incorpora avances recientes en este campo. Lo que veremos en esta sesión de forma sintética es un vistazo a las células procariotas y eucariotas, qué son los tejidos, la definición de órganos o de sistemas. El aspecto fundamental de esta sesión es la neurona, por lo que veremos su definición, su estructura y sus componentes. Asimismo, exploraremos qué son las células gliales, incluyendo a los astrocitos, oligodendrocitos, la microglia y otras células de soporte. El objetivo de esta sesión es proporcionar una comprensión integral general de los tipos celulares que constituyen el sistema nervioso, sus características estructurales y funcionales y su relación entre los tejidos y órganos, resaltando generales, ya que estos temas son muy amplios e imposibles de abarcar en poco tiempo. Empezaré remarcando que las células se clasifican en dos grandes grupos: procariotas, dentro de ellas tenemos a las bacterias, y eucariotas, donde están integradas las neuronas, que son el objetivo esencial de esta sesión. Las células procariotas carecen de un núcleo definido y de orgánulos membranosos. Son muy pequeñas, con un tamaño entre 0.5 y 5.0 micrómetros. Para que te des una idea, unas 10.000 bacterias podrían caber en la cabeza de un alfiler. Y su ADN es circular. Que el ADN sea circular quiere decir que su material genético forma una estructura de anillo, a diferencia de nuestra doble hélice lineal que tenemos como seres humanos. Por otro lado, las células eucariotas, dentro de ellas incluimos a las neuronas, poseen un núcleo delimitado con una membrana y orgánulos especializados. Son mucho más grandes, entre 10 y 100 micrómetros de diámetro, y su ADN es lineal. Que el ADN sea lineal significa que sus cadenas de material genético tienen un inicio y un final definido, como un hilo. Este ADN está asociado a unas proteínas llamadas histonas, que actúan como carretes u ovillos alrededor de los cuales se enrolla el ADN para compactarlo y organizarlo dentro del núcleo. Esta enorme diferencia en complejidad es la que permite a las células eucariotas formar organismos multicelulares complejos con células altamente especializadas, como las neuronas en los seres humanos. Ahora bien, los tejidos son agrupaciones de células con una función específica. Por un lado, tenemos al tejido epitelial, que funciona como una barrera protectora. Permite la difusión de iones y moléculas y también se encargan de la recepción sensorial. Sus características principales son la alta celularidad, y esto significa que están compuestos casi enteramente por células con muy poca materia extracelular entre ellas. Es avascular, es decir, carece de vasos sanguíneos propios, pero está inervada, que quiere decir que tiene terminaciones nerviosas. Este tejido
epitelial tiene superficies especializadas. Una basal que está unida a una membrana de soporte. Una apical, la superficie libre que puede tener microvellosidades para absorber o cilios para mover fluidos. Y una lateral donde las células se unen entre sí mediante estructuras especializadas como uniones gap. Los gap son como pequeños túneles que permiten el paso de iones y señales químicas entre células vecinas para que se comuniquen de una forma más efectiva. A su vez, el tejido epitelial se divide en escamoso, cúbico, cilíndrico, simple, estratificado, semiestratificado, dependiendo de su forma. También tenemos el tejido conjuntivo o también llamado conectivo. Este tejido provee sostén o soporte estructural a todo el organismo. No está formado solo por células. Sus componentes son células de diversos tipos como fibroblastos que producen fibras, adipocitos que almacenan grasa y células inmunológicas. También tienen una matriz celular, que es una red de fibras que aportan resistencia y flexibilidad. Contiene también sustancia fundamental. La sustancia fundamental es un gel transparente viscoso que llena el espacio entre las células y las fibras, actuando como un medio a través del cual se difunden los nutrientes y los desechos entre la sangre y las células. Este tejido conjuntivo o conectivo se divide en varios tipos: laxo, denso, adiposo, óseo, cartilaginoso y sangre. Por otro lado, el tejido muscular se contrae para generar movimiento y sus tipos son el tejido muscular esquelético, el cardíaco y el liso. En este orden de ideas, el tejido nervioso se encarga de transmitir e integrar toda la información interoceptiva y exteroceptiva. Sus componentes principales son las neuronas y las células gliales. Este tipo de células podemos encontrarlas en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Los órganos son estructuras compuestas por múltiples tejidos que realizan funciones específicas. Por ejemplo, el encéfalo, que contiene tejido nervioso, conectivo, vascular. En cambio, los sistemas son conjuntos de órganos que trabajan coordinadamente. Por ejemplo, el sistema nervioso, que incluye al encéfalo, a la médula espinal y a los nervios periféricos. Hablando de las neuronas, estas son las unidades estructurales y funcionales del sistema nervioso, especializadas en la generación y transmisión de impulsos electroquímicos. Las neuronas están conformadas por un soma o cuerpo celular, dendritas y axones. El soma o cuerpo celular contiene al núcleo y los orgánulos, y es donde se sintetiza la mayoría de las proteínas. Las dendritas son prolongaciones cortas que reciben información de otras neuronas. Y el axón, que es una prolongación larga que conduce impulsos desde el soma hacia otras células. Este axón puede estar mielinizado para aumentar la velocidad de conducción. En cuanto a los orgánulos celulares, se puede decir que el núcleo alberga el ADN y controla las actividades celulares. Los ribosomas sintetizan proteínas. El aparato de Golgi modifica, clasifica y empaqueta proteínas para su distribución.
Los lisosomas degradan material intracelular y extracelular. Las mitocondrias generan adenosín trifosfato mediante la respiración celular. El adenosín trifosfato es una molécula de energía universal de las células. Podemos imaginarla como la moneda de cambio energético que usan todas las células para realizar sus funciones, desde bombear iones hasta sintetizar neurotransmisores. Los peroxisomas desintoxican sustancias y metabolizan ácidos grasos. El sistema endomembranoso se divide en dos: endoplasmático rugoso y liso. El retículo endoplasmático rugoso se encarga de la síntesis de proteína membranosa y de secreción. El retículo endoplasmático liso realiza el metabolismo lipídico y la detoxificación. La membrana plasmática es una capa bilipídica que regula el intercambio de sustancias y contiene proteínas especializadas en señalización. Esto quiere decir que no es solo una pared, está llena de proteínas que actúan como cerraduras, receptores, que solo se abren con la llave química correcta, neurotransmisores, y como canales o tuberías, es decir, los canales iónicos, que permiten el paso específico de sustancias hacia adentro y hacia afuera de las células. Esto es sumamente fundamental para la comunicación neuronal. El citoesqueleto celular se encuentra formado por los microtúbulos, neurofilamentos y microfilamentos. Los microtúbulos mantienen la forma celular, transportan vesículas y orgánulos. Los neurofilamentos van a proporcionar resistencia mecánica a las células. Los microfilamentos participan en la movilidad celular y en los cambios morfológicos. Hay que mencionar que la mielinización es uno de los aspectos más importantes de la neurona. La neurona contiene una vaina de mielina, que es una estructura lipoproteica que envuelve los axones. Esta vaina de mielina está formada por oligodendrocitos y por células de Schwann. Los oligodendrocitos los encontramos en el sistema nervioso central, donde cada célula mieliniza al menos un axón. Las células de Schwann en el sistema periférico, cada una de ellas mieliniza un solo segmento de un axón. La mielina va a permitir la conducción saltatoria, donde los impulsos saltan entre los nódulos de Ranvier, que son los espacios entre segmentos de la mielina, logrando con ello el aumento de la velocidad de la transmisión sináptica. Esta tabla 1 muestra en general los componentes principales de las neuronas y sus funciones. Habrá que decir también que las células gliales, también llamada neuroglía, son no neuronales y su función principal radica en proporcionar soporte, protección y homeostasis a las neuronas. Son de 5 a 10 veces más abundantes que las neuronas. Dentro de ellas tenemos a los astrocitos y los oligodendrocitos. Los astrocitos tienen la función principal de ser el sostén estructural metabólico para las neuronas. Forman la barrera hematoencefálica que protege al sistema nervioso central de toxinas, por ejemplo.
Regulan el equilibrio iónico, por ejemplo, con la absorción de potasio y neurotransmisores como el glutamato y el ácido GABA-aminobutírico o el famoso GABA. También los astrocitos almacenan glucógeno como reserva energética. Asimismo, los tipos de astrocitos son los protoplasmáticos y los fibrosos. Los protoplasmáticos se encuentran en la sustancia gris, rodeando a las sinapsis. Los fibrosos se encuentran en la sustancia blanca, orientadas a lo largo de los haces axonales. Habrá que decir también que los oligodendrocitos mielinizan múltiples axones en el sistema nervioso central. Su citoplasma es rico en retículo endoplasmático rugoso y poliribosomas. Y las células de Schwann, que mielinizan un solo axón, pero en el sistema nervioso periférico. Participan en la regeneración axonal tras lesiones. Con respecto a otras células gliales, tenemos a las células ependimarias, que revisten los ventrículos cerebrales y el canal central de la médula espinal. Algunas, como las células coroideas, producen líquido cefalorraquídeo. La célula satélite, por otro lado, se encuentra en los ganglios periféricos rodeando cuerpos neuronales y a la vez proporcionando soporte metabólico y aislamiento eléctrico. La tabla 2 muestra los tipos de células gliales y sus funciones principales. Por lo explicado anteriormente, podemos concluir que las células del sistema nervioso, que incluyen a las neuronas y a la glía, constituyen unidades funcionales interdependientes que permiten la complejidad del sistema nervioso. Las neuronas son especialistas en la comunicación rápida mediante señales electroquímicas, mientras las células gliales proporcionan el entorno adecuado para su funcionamiento, incluyendo al soporte, la mielinización, la defensa y la homeostasis. Los avances recientes en neurociencia, como los recogidos en la segunda edición del libro de Redolar, destacan roles que previamente fueron subestimados de la glía en la plasticidad neuronal, en la enfermedad y en las funciones cognitivas. Comprender esto es esencial para descifrar tanto el funcionamiento normal del cerebro como las bases que dan lugar a las enfermedades neurológicas. Soy Moisés, tu psicólogo de confianza. Hasta la próxima.